Ya, ahora sí, hoy vamos a hablar de algo muy interesante que realmente a mí me fascinó toda mi vida, el asunto de la verdad. ¿Qué es la verdad? Y eso es una cosa que está lleno, es como meterse en una selva. Cuando una persona se mete en una selva, no va a ser fácil que el Señor salga de la selva. Por lo cual, esto es lo mismo, esto es un laberinto, por eso hay que hablar muchas veces para que la gente logre entender. Eh, por ejemplo, cualquiera de los que estamos aquí, viene alguien y le dice, mira, tu papá no es tu papá. La persona dice, pero tú estás absolutamente loco. ¿Cómo no va a ser? Entonces dice, mira, ¿cómo tú puedes saber que es tu papá? Bueno, siempre fue mi papá. Bueno, eso no es lo mismo que él es tu papá. Tu papá significa que tú tienes los mismos genes que él tiene. Entonces le dijo, bueno, claro, yo nunca me hice una verificación genética, pero mira, yo tengo aquí un certificado de nacimiento donde sale el nombre de mi papá y de mi mamá. Sí, le dijo, pero es que tú sabes que se pueden cambiar la gente en los registros. Los registros no cuesta nada, tú pagas un poco y te cambian el registro. O a ti te pueden haber cambiado en el hospital también, porque se usa mucho que los cambien en los hospitales. Y recién, porque una persona quería rubio y le salió no rubio, entonces iba a pagar va a pagar a alguien para que le ponga un niñito rubio. Le dijo, bueno, pero entonces no se puede saber. Bueno, en 100% no se puede saber. Se puede saber con una probabilidad. Incluso si uno se hiciera una revisión genética, hiciéramos una revisión genética, aquí lo que pasaría es que pensaría que esto no es 100%. A nadie se le puede acusar de algo, no acusar, pero decir algo, si, si esto no es, si no es 100% seguro. Las investigaciones genéticas pueden dar un 90%, un 95%, un 99%, un 99,9%. ¿Y eso qué significa? Eso significa que, bueno, que está muy, muy parecido, pero puede ser que no. Todo que no sea 100% significa que hay una opción que no. De hecho, de hecho, esto es un problema bien complicado, porque de acuerdo a las teorías modernas de, de física, el mundo funciona en forma probabilística. Significa probabilística que las cosas no tienen que ser 100%, suficiente que sean lo que sea, un 1%, un 50%, un 90%, para que sean partes de alguna realidad. Claro, la realidad es que uno de dos, que uno tiene el 90 y el otro tiene un 10, seguro que no pueden ser juntas en el mismo momento, pero pueden ser paralelas. De hecho, así funciona la mecánica cuántica. La mecánica cuántica funciona de esa manera que un átomo puede estar en dos partes. Lo mismo que nosotros podemos estar en dos partes, un problema estadístico. Y eso ya lo he explicado, no lo voy a explicar hoy, pero le voy a dar solamente una señal de que han habido fenómenos en física de cosas que la información llegó un año después de que pasó el fenómeno y otra pasó y llegó por el otro lado que fue hace 2 años. ¿Cuál es la verdad? La verdad son las dos, porque de ahí ellos prueban que hay mundos paralelos. La opción de mundos paralelos está muy relacionada con la verdad, porque puede ser que una persona tiene el 90% de los genes de su papá y tiene el 10% que no son de su papá. Uno ahí puede ver algo, ahí puede ver algo interesante. Ahí puede ver que puede ver una realidad, porque la realidad de que el papá es otro no es cero.
es un 10%. Entonces uno puede construir, yo alguna vez me dediqué a construir esos modelos que son de mundos paralelos, donde en uno tengo un papá y en otro tengo otro papá. Y cuando más está pasando el tiempo, más la duda es cada vez más grande. Por ejemplo, yo quiero saber algo de mi abuelo paterno y no tengo cómo saberlo. Si me hubiera ocurrido saberlo hace 40 años atrás, hubiera sido más fácil porque yo hubiera podido encontrar a las hijas de este señor. Pero, pero como ahora ya no tengo idea ni cómo se llaman, ni dónde viven, ni nada, no tengo ninguna opción de conseguir esa información. La información cada vez se va arrancando. La verdad todavía no. Esa es entonces, ¿qué es la verdad en la cual hoy en día se vive? Se vive en una verdad que se llama la narrativa. Por ejemplo, con el caso de la persona con el certificado de nacimiento que estaba el nombre del papá, ese señor, el papá es el papá y se acabó. Para todo lo que sea, absolutamente para todo es el no, es el no, es el papá. ¿Por qué? Porque está inscrito en el, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, dónde lo anotan, pero en el registro civil, como yo me recuerdo que se llamaba cuando yo era niño, el registro civil, y ahí está, y eso es, no hay por dónde moverse. Es cierto que en forma probabilística es correcto, pero hay veces, eh, por ejemplo, en el tiempo en el año 8000, no 8000, en el año 1800 de la cuenta común, en el 1800, no, 1800, no, 1980, esto me estoy hablando, había un presidente en Estados Unidos que se llamaba Reagan, pero el señor Reagan no manejaba nada, el señor era simplemente un actor que estaba ahí actuando. Y sabía reírse muy bien, sabía hacer las cosas, pero había un equipo de gente que estaba pensando y estaba decidiendo todo. Y el señor no tenía nada. Una vez yo vi una película que se llamaba El jardinero, creo, si no me equivoco, y ahí el presidente era un jardinero, pero el señor no contestaba las preguntas, se reía, preguntaba y la gente misma iba respondiendo las respuestas, las que se necesitaban. Y estaba siendo la verdad. Hoy en día decir que, que Reagan no mandaba es muy difícil. También con el asunto de la luna. El asunto de la luna es un asunto muy interesante. ¿Llegaron los gringos a la luna o no? Lo que nosotros sabemos hoy en día es, es que no hay cómo saberlo, porque las películas que se hicieron se perdieron, se borraron. ¿Y por qué se borraron? Porque, por ejemplo, de las fotos salía la bandera americana haciendo así, como se dice con el brazo, eso, con el aire estaba moviéndose. Eso no puede ser porque en la luna no hay aire, no hay vientos. Entonces hay muchas cosas que destrozaron todo el cuento y el cuento que me están contando es un cuento que no es cierto de que fueron a la luna. ¿Se puede ir a la luna o no? Nadie sabe. Lo más probable, en mi punto de vista, que no han ido, porque es un buen cuento. Ahora, el de manejar el mundo con los cuentos y no con la verdad es una cosa muy común. Por ejemplo, en, en, en Roma habían cuentos de lo que pasaba con con los dioses. Ellos tenían, había uno que se llamaba Apolo, y el mismo Apolo es el nombre de Apolo, de uno de los dioses. Y eso va en paralelo. Hoy en día dicen que el que manda el mundo es exactamente el dominio romano. ¿Y quiénes son los romanos? Nadie sabe. Porque lo mejor que uno puede hacer es estar en este mundo para poder tener éxito y no le pase nada, estar escondido. Entonces todos se esconden bajo algún tipo de disfraz. El, el asunto de la Tierra si es plana o es esférica. La Tierra fue plana hasta aproximadamente 1800 también. Ahí en 1800 se acabaron los mapas planos, pero siempre la Tierra fue plana. De hecho, la Tierra se llama planeta, porque es plana.
planeta, el planeta Tierra. Y por esa razón, porque era plana. Y eso, ¿por qué es muy interesante el tema de si la Tierra es plana o no es plana? Eso es muy interesante que, por algo que es muy relacionado con con nuestra religión. Porque si la Tierra es plana, es un milagro que esté parada. En cambio, si la Tierra está dando vueltas y se está moviendo para todos lados, incluso que uno no sienta ni un vientecito ni una nada, bueno, si la gente se la traga, se lo come y bueno, y tiene una razón por la cual la Tierra no se cae, porque está moviéndose a una velocidad muy alta. Pero si se parara, se caería. ¿Para dónde? No sé, pero se caería. Lo mismo, entonces, siempre el problema era quién afirmaba la tierra, entre los griegos y nosotros. Los griegos la ponían, muchas veces, yo si que me equivoco, la ponían en algún grande gigante con una fuerza enorme que la sostenía. Hay otro que le ponían a la tierra debajo unos elefantes que la sostenían. Nosotros no. Nosotros tenemos hasta hoy en día nuestra percepción es que son valores lo que sostiene a la tierra parada. O la tierra tiene, uno de los valores es el Gemilut Hasidim, si no me equivoco, es hacer el bien a otros. Y otra forma era que estaba parada en la justicia. Claro, muy bien, en la justicia se paraba. También es un concepto. Y así, eso está escrito en Hazal, porque la tierra plana necesita a alguien que la aguante. Los griegos tenían la tierra media bola y abajo había un plato con agua y ahí estaba la media bola con el plato con agua, pero en el plato ¿cómo se llama? Era plano, el plato era plano, un poco plano, pero para el agua, porque el agua siempre se pone plana. Y ese era el modelo griego, el modelo de nosotros apareció con Copérnico. Copérnico era un señor que estaba casado con la hermana del obispo de Polonia. Y ese señor inventó que la Tierra se movía alrededor del Sol. Y la razón que dice, eso está escrito, no es que estamos aquí inventando, la razón es por la cual la Tierra según ellos, da vuelta alrededor del Sol o gira alrededor del Sol, es porque ellos sostienen que el Sol ¿cómo se llama? Es el Dios. Y nosotros nos sostenemos eso, nosotros tenemos que el Dios es el shamash, es el sirviente. Entonces, por esa razón el sirviente tiene que moverse alrededor de la tierra. Por eso el modelo judío siempre fue de que la tierra era plana y hay una, ¿cómo se llama? Una cosa que cubre la tierra, le llaman domo, muchas veces nosotros le llamamos la raquía. Y la Turquía tiene ventanas, tiene 300 y tantas ventanas, y por cada ventana entra una vez el sol, se da su vueltecita y sale, y, y no hay nada por debajo. Y ese modelo es un modelo muy antiguo, muy antiguo, y es en el que creemos. La gente me pregunta, pero Rabino, pero es que yo he ido no sé dónde y vi que la Tierra era curva en una puntita. Bueno, puede ser que cada persona cuando mira, él tiene una cantidad que puede mirar. Una puede mirar 10 kilómetros, 6 kilómetros, lo que sea, 60 kilómetros puede mirar con sus ojos. Pero hasta ahí, en forma normal, es como tener un hilo lejos y moverlo. Entonces uno va a estar metido adentro de una cosa que es un poco esférica. Pero eso es un defecto de la vista, no de la realidad. Pero de igual, la Tierra, este asunto es que a mí no me importa. A mí mañana a mí me dice alguien que, oye, tengo mira esta prueba, esta, a mí no me importa nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un detalle muy importante, pero muy importante, que muchas veces lo olvidamos en grande. Eh, ¿Qué es esto? Esto es lo siguiente, es que es que para hacer la tierra o cualquier otra cosa, Hashem lo que hizo fue miró la Torá y de acuerdo a lo que él entendió de la Torá, hizo la tierra. Entonces yo para saber cómo es la tierra, yo tengo que buscar en la Torá.
y en lo que dicen los jajamim antiguos, porque mientras más antiguo, mejor. Así está escrito en la Gemara. En la Gemara se encuentra la Menashe que iba corriendo hacer abodazara y una persona que tenía un problema de la Guemará le pregunta, dígame una cosa, ¿dónde se bocea, dónde se rompe el pan cuando yo digo motzi? Y él le dijo, donde está más quemadito, donde más, está más cerca del fuego, el pan antes lo hacían en el fuego y le salía más tostadito en alguna parte. Ay, le dijo, qué bonito hablas tú, Menashe, ¿cómo lo haces tú? Y no para decir estas cosas tan bonitas y tú vas corriendo ahora hacer idolatría. Entonces le dijo él, si tú tuvieras que en nuestro tiempo tú te remangarías, te cortarías los vestidos y salías corriendo a hacer idolatría. El instinto era muy grande, pero entonces le dijo, pero ¿y cómo sabes tanto? Bueno, sé tanto porque yo estoy más cerca del fuego. Es lo mismo que del pan. ¿Por qué estás más cerca del fuego? Porque nosotros, mientras más antiguos son desde el punto de vista de nosotros, están más cerca del monte Sinai. Mientras más cerca del monte Sinai, hay más percepción de lo que se nos reveló. Entonces están los jajamim del Pirkei Avot. Y en el Pirkei Avot, el último jajam que aparece es Rabbi Eliezer ben Urmkulus. Y él dice ahí una cosa muy clara, era estudiante de Rabbi Yohanan, si no me equivoco. No estoy 100% seguro. De un rap muy grande y que eran todos Balei Kabbalah. Todos recibieron de uno tras otro desde Moshe Rabbeinu. No hubo ningún break, no hubo ningún rompimiento en eso. Y también dice ahí dice ahí que no, no es Rabbi Yohanan, es Rabbi, bueno, no me acuerdo en este momento. Y él dice que este Rabbi Eliezer ben Urmkulus, que él nunca dijo nada que no fueran las mismas palabras que escuchó de sus antecesores, por lo cual también él no cambió nada y todo lo que dijo lo escuchó prácticamente se puede decir, de Moshe Rabbeinu, de la revelación de Hashem. Y estas personas que dicen, él dice que, que hay que hay una raquía y la raquía tiene ventana por donde entra el sol. Si la raquía tiene ventana, si la tierra tiene raquía, entonces el asunto es que la tierra entra y sale, pero entonces entra una sola vez. Entonces, para que uno te lo y para que haya una salida del sol, haber una salida del sol en todo el planeta en todo, porque no hay más. No hay más veces que se mete la raquía por la ventana y sale sobre la tierra. Entonces, en ese caso, la tierra tiene que ser plana. Y eso está escrito en los Rishonim. Todos los Rishonim están de acuerdo con eso. No, no se ha encontrado uno que no esté de acuerdo. Incluso el Rambam, yo lo leí con mis propios ojos, que habla de eso. Y el Gaón mi Vilna, que en el fondo discute con Rabbenotán, que podríamos decir de que él no piensa como Rabbenotán en esto, no, sí piensa igual en el modelo. Lo que pasa es que él sostiene que hay otras oraciones que dicen que la salida de las estrellas es 13 minutos después que se puso el sol, pero no es, pero el sistema es el mismo sistema que prueba que la Tierra es plana. Entonces ustedes me dicen, ahora yo vi esto, a mí me importa nada, nada. ¿Por qué? Porque la verdad que yo tengo es la verdad de lo que me dice la Torá. Ese es nuestro patrón. Y esto es bastante difícil aceptarlo porque vivimos en este mundo que en este mundo lo que pasó fue lo siguiente. En este mundo, Adán Arishio, el primer hombre, él pecó. Pero antes de pecar, la serpiente le dijo lo siguiente. Mira, le dijo, em, si tú comes de este árbol del bien y el mal, tú vas a ser como los dioses, como los Elohim, como los dioses. Y esos dioses, ellos ven el bien y el mal, y tú vas a poder verlo. Entonces, a todo el mundo nos gustaría siempre saber más. Y Adán Rishon dijo, oh, yo puedo ver el bien y el mal, entonces si yo lo puedo ver, yo lo puedo, yo lo puedo vencer. Y él dejó, y ahí fue el comienzo del pecado porque el mal se le metió por los ojos. Así dice un libro que se llama el Leshem.
Y ahí ella lo venció, la serpiente venció a Adán Rishon. Y Adán Rishon lo que hizo fue bajar de nivel, porque en el nivel anterior que estaba antes de comer, él no tenía bien y mal. No había dos opciones, había una sola opción. Y cuando hay una sola opción, esa opción se hace como se dice, se le llama emuná. Por ejemplo, yo por qué razón pienso que pienso que la Tierra es redonda, es plana, porque yo tengo fe en lo que está escrito en la Torá. Y a mí no me va a sacar nadie de eso. Eso, entonces me basta una sola información. No necesito dos. En cambio, en este mundo, que es el mundo de los animales, en este mundo, lo que dice la Torá, en el mismo lugar donde se habla del pecado del primer hombre, dice que la serpiente es la más astuta de todos los animales. La palabra astuta no es correcta, pero es la más inteligente, que también puede corresponder a lo mismo. Eh, ¿Y qué pasa con eso? Pues dice que la inteligencia que tanto se adora hoy en día, uy, tanto se habla hoy en día de la inteligencia artificial, esos son bla, bla, bla. Aquí no me interesa. Eso se debe que el mundo ha caído a niveles tan bajos que yo ya no tengo opción prácticamente de tener emuná y que las cosas pasen de otra manera, de una manera sin investigación. Entonces ellos, ¿qué es lo que hay en este mundo? Este mundo es la opción de decir otra opción. Si yo te muestro incluso hoy en día en la Torá, yo te muestro, por ejemplo, aquí todo lo que estoy escribiendo, te muestro este párrafo que tengo aquí, se lo muestro aquí, la persona lo va a leer. Ah, pero ¿cómo sabemos que es cierto? Porque no a lo mejor es al revés. Eso es, eso es la inteligencia. La inteligencia te da dos opciones, porque aquí recuerden que hay blanco y negro, hay uno y dos, es cero y uno. Entonces, luz y oscuridad. Eso es exactamente lo que se llama inteligencia. Pero el nivel que nosotros vamos a llegar después que venga la Geulá no es ese el problema, no es ese el asunto. Ahí vamos a ver solamente con otro tiesto, con otro cli que se llama la emuná. Uvemunateja baleilot. Porque la oscuridad significa que no hay información. Cuando no hay información, tú te vas a poder mover solamente con la información que hay con la oscuridad. Y la oscuridad, la única es la fe. Por eso se dice Bemunateja Baleilot. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en la salida de Misraim. Ellos se murieron de falta de emuná, porque para salir había que tener emuná. Inteligencia no sirve para nada. Y mucha gente, mucha, pero mucha, yo conozco mucha gente, ¿para qué hablar de la gente que no cuida? Que ellos creen que lo más grande que hay es la inteligencia. No, la inteligencia es lo más grande que hay para vencer el animal, pero para conectarse con los mundos superiores y avanzar en el conocimiento de Hashem, no es esta cosa lo que nos va a servir, sino que es algo que se llama, aquí, que se llama emuná. Solamente la emuná. Por ejemplo, nosotros en el Eino de Shabbat decimos al final, de Hashem y Hashem Echad, Hashem Echad, Ushmo Echad. Va a ser todo uno. ¿Y cómo yo voy a poder ver uno si yo tengo mi sistema conectivo es binario? Yo no puedo ver si hay puro blanco, no puedo ver si hay puro negro. Yo veo por la comparación. Entonces, en ese momento quiere decir que nosotros vamos a estar en un nivel de muná muy alto. Ya no vamos a ocupar eso. La cosa más asombrosa, lo más asombroso que yo he encontrado bueno, está lleno, la verdad, la Torá está lleno de cosas muy, muy asombrosas. Lo que yo sí he visto es lo siguiente, es que, mire, en- hubo una cosa que nosotros llamamos Matán Torá. El Matán Torá es cuando escuchamos los 10 mandamientos, los escuchamos. Eso se llama Matán Torah. Hay preguntas, pero también como las preguntas hay respuestas. Pero ahí siempre yo tuve la siguiente pregunta. ¿Por qué razón no hay aquí en esto, no hay, no dieron las tablas de la ley? ¿Por qué no fueron entregadas ahí mismo? Sino que tuvieron que esperarse otros 40 días.
Y la razón está escrita ahí. La razón dice ahí que pecaron. ¿Y cómo podemos saber que ahí pecaron y quién pecó? Porque Hashem le dijo a Moshe, Lech red, anda y baja. ¿Dónde dijo Hashem las mismas palabras? Las dijo con el pecado del becerro de oro. Ahí con el pecado del becerro de oro, Hashem dijo, Lech red. Le dijo que pecó tu pueblo pecó. Y eso... Y eso es muy interesante, porque, porque también dice en el otro, en el primero, también dice les red. Y ahí no dice nada de pecaron, sino que dice les red. Y de ahí nosotros estudiamos eso, estudiamos hay, que hay una, ¿cómo se llama? Que hay una conexión entre los dos lugares. Los dos lugares se pecó. ¿Quién pecó en el becerro de oro? En el becerro de oro pecó ahí pecó el Erev Rav. El Erev Rav se hicieron un ídolo, un becerro de oro, y se inclinaron sobre él. Y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Eso es una barbaridad, pero esa barbaridad pasó después también. Jeroboam le hizo ídolos, se llamaba Baal, y en todas las ciudades de Israel. Y él le puso y les decía, este es el Dios que los sacó de Egipto. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Lo que quieren decir, bueno, porque siempre las cosas tienen una filosofía detrás. Lo que quieren decir es que lo que nos sacó del mundo fue la fuerza de la justicia, del nombre del Shem Elohim, que él es el que manda toda la naturaleza. Y ellos eso es lo que adoran, pero lo adoran a través del toro, del shor se llama en hebreo. En cambio, nosotros no, nosotros tenemos también, pero Hashem mismo, el que nosotros adoramos es al Shem Yud Kei Vav Kei. Y de acuerdo a las Mazalot se llaman, no sé cómo dice en español, eso que son 12 por los meses, esos, los escorpiones y toda esa cosa, nosotros tenemos otros nombres y hay uno que es el treceavo que aparece en el libro que escribió Adama Rishon, que se llama Bereshit, yo creo, ¿cómo se llama? Sefer Yetzirah. Y ahí aparece ¿cómo se llama? Uno que se llama Tali, y el Tali ese es el treceavo. Y el treceavo es el que que está conectado con nosotros. Pero lo que está pasando aquí es que ellos adoran a eso. Y eso es el nivel más bajo antes de llegar a lo que llegó a Moshe Rabbeinu, que fue lo que nos quiso enseñar. El Havaya, el Shem Havaya se reveló en el primer mundo divino que hay que se llama Olama, se me olvidó el nombre ahora. Eh, bueno, es que el primero que está arriba, que después viene la Mabria y abajo Yom Yetzirah, de abajo viene hacia, ahí, ahí está el Shem Havaya, ahí se revela el Shem Havaya. Y ahí es donde nosotros rezamos. Por ejemplo, rezarle, hay mucha gente que lo hace, rezarle al Creador, eso es pecado y puede ser pena de muerte, de acuerdo a lo que se entiende del Rambán. ¿Por qué razón? Porque, porque él es una rama del Shem Havaya. Es solamente, es como explicarte, es como reducir el Shema Bayá. Es como una persona que tiene título de ingeniero y título de abogado. Cuando está en el ingeniero, se le llama ingeniero. Cuando está en el hospital, se le llama doctor. Y cuando está en el ministerio, está en los juicios, se le llaman abogado. Pero esos ahí existe un hombre que tiene todas esas opciones, pero esas opciones que tiene, cada una es diferente de la otra y cumple un distinto papel. Lo mismo Shema Bayá tiene muchas opciones y esos son a través de sus nombres. Una opción es creación. Entonces yo no puedo rezarle a algo que menos de la mitad, que un poquitito nomás de lo que es realmente Hashem. Pero eso está conectado con todo esto, lo que estamos hablando. Y volvamos un poquitito para atrás. Entonces, ¿qué dije yo? Yo dije que pecaron en el primero.
¿Qué está escrito ahí? Ahí está escrito en todo ese, antes de que se escuchara la voz, está escrito que Hashem les dijo, váyanse, váyanse de aquí, no suban. Y los que estudiaron bien la perashá se dieron cuenta de eso. Y lo otro lo pasaron porque todos los que tenemos ese problema y de pasar las cosas lo más rápido posible. Entonces, ¿esto qué es lo que es? Esto es lo siguiente. Que decir que ellos querían subir. Piensen algo. Piensen. ¿Para qué querían subir? Esa es la gran cosa. Porque, ¿qué les molestaba que tenían que subir? Que Hashem los tuvo que retar y decirles que se bajen. Y ahí se acabó todo. Porque ellos querían saber si era, se llama curiosidad. Nosotros le decimos en hebreo sakranut. Ellos tenían sakranut, querían saber qué estaba pasando arriba. A veces a lo mejor eran marcianos los que habían traído, lo que nos iba a presentar Moshe Rabbeinu, o eran tipos de ángeles. Ellos querían saber. Y eso es falta de fe. Ellos tenían que haber tenido fe ciega porque eso es lo que se pide para salir de Egipto. Es fe ciega. Ellos no tuvieron fe ciega. Entonces, como no tuvieron fe ciega, Hashem dijo, no se puede hoy entregar las tablas. Entonces solamente se escuchó, y ellos no lo escucharon. Los que estaban pecando y subiendo no escucharon. Ellos era el Rab y el Rab no escuchó. ¿Quién escuchó? A Israel. ¿Cuánto escuchó? Lo más probable es que un solo palabra, pero yo, Anojí Hashem me lo queja. Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Y eso, en cambio, estos otros no lo escucharon. De fondo, en el fondo, hay algunos que quieren decir que gracias a eso se salvaron que Hashem los destruyera ahí mismo ¿cómo se llama? Cuando dijeron que el becerro de oro lo había sacado, porque ellos no habían escuchado ni siquiera el primero. Pero el asunto de aquí que tenemos es que lo que se necesita de todo esto es una sola cosa, fe. Y ese es el trabajo nuestro, el fe. Ahora, ¿qué pasa? Ya más o menos para ir terminando, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que yo quería atacar ahora con todo este preámbulo? Porque esto fue un preámbulo, como se dice. Aquí tenemos un problema. Un problema es que nosotros los Bene Anusim somos llamados Gerim. Supongamos que nos llaman Gerim, es un suplicio, para que sepan. La gente que se está metida dentro de las comunidades que ya existen, es un suplicio, porque lo ponen en la última fila, no le dan al lío y hablan así, porque hay problemas con una quemará que dice que los Gerim le hacen muy mal a Israel. Pero en este caso hay otro problema más grave, que si una persona es Ger, entonces él no puede ser el Mesías. Eh, Así que el problema, ¿por qué puede ser grave? Porque el Gaón Vilna hace 300 años, más o menos, 350 puede ser, dijo que el Mesías venía de Latinoamérica. Eso es insólito, porque en ese tiempo nadie sabía de los Meneanusim y todas estas cosas. Que viene de Latinoamérica. Si él viene de Latinoamérica, quiere decir que aquí anda el Mesías dando vuelta. Y si viene el Mesías dando vuelta y el Mesías ahora, él se va a hacer parte de una comunidad emergente, le van a decir que él es guía, entonces no va a poder ser Mesías. Es lo mismo paró, ¿qué es lo que hizo? Degolló a todos los varones para que no apareciera el Mesías, que en ese tiempo el Mesías era Moshe Rabbeinu. Lo más probable aquí, lo que ha pasado con el Mesías ya está adentrito, ya está moviéndose. Pero el asunto es que no podemos permitir eso. Una señora de Cali me dijo, Rabino, usted le está yendo bien con su programa de los Bene Anusim. ¿Y por qué? Le dije, bueno, porque había una señora que discutía con alguien que decía que ella era Gier o Giore. Y ella dijo, yo no soy Giore, yo soy Bene Anusim. Yo soy descendiente de los judíos españoles. Como somos prácticamente todos los que estamos aquí, uno por uno. Aquí no hay dónde perderse. Señores, eso es un problema de narrativa. Si esta gente, logra que ellos son los que son Yehudim y nosotros somos los Gerim, entonces perdimos. Aquí los que son Gerim no somos nosotros. Nosotros somos Bene Anusim, nosotros somos hijos de no solo de la tribu de Judá, sino que también del reinado de Judá. Ahora, la gente, por ejemplo, que aquí los llaman Yehudim y hay gente que se cambia el apellido para parecerse a ellos, etcétera, etcétera. Esa gente que son de Polonia o rusos y de por ahí, se le han hecho investigación genética
a todos estos orientales y se ha descubierto que no tienen genes, de acuerdo a la gente que son de la zona de la tierra de Israel. En cambio, los de España sí la tienen. Ellos son caucasim. A mí no me importa que sean o no sea caucásico. Ellos, mientras cuiden mis votos, está todo bien. Los que no cuidan mis votos es el gran problema. Ellos sí tienen y montaron un estado que nunca había existido, que no tiene por dónde existir. Dicen que hay un estado judío, eso es mentira, esa es parte de una narrativa. Nosotros decimos Boné Yerushalayim todos los días, no, Shabbat no, Boné Yerushalayim, pero si tú te estás diciendo que Jerusalén está, ¿cómo se dice? Está construido, entonces tú estás mintiendo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos en la tefilá que Hashem que construya Jerusalén. ¿Y cuál es la verdad? La verdad, lo que dice Hashem. Aquí no se ha construido. Lo que pasa es que nosotros no vemos el verdadero Jerusalén. Estamos viendo una imagen que nos han metido. Así como nos metieron que la tierra es redonda, también nos han metido aquí que Jerusalén está construido. No, Señor, lo que nosotros vemos es la destrucción de Jerusalén. Porque a Jerusalén lo que vale es su espiritualidad y esa no existe. Y la tierra de Israel, de acuerdo al Zohar, yo no tengo eso presente aquí, pero mi hijo lo vio y me dijo que el, el- que cuando hay gente mala que maneja, ¿qué significa mala? Que no cuidan y que tienen todo tipo de cosas horribles, entonces esa gente en la tierra de Israel ni siquiera tiene santidad de tierra de Israel, para que sepan. Así que no hay que llenarse tanto la boca que voy a ir a pasear a Israel a buscar Kedushá. Señor, la Kedushá está hoy en día en cada uno de nosotros que estamos volviendo atrás y que estamos reconociendo lo que fuimos y lo que somos. Los grandes jajamín de la historia, todos han sido Benei Anusim, en alguna etapa. Eh, en alguna etapa el que se salvó fue Marán Bey Yosef, pero también era de España. Que el Señor se salvó es una cosa, porque logró ir a Sfar, pero también era español, no era de otros lados. Y nosotros somos, por eso tenemos que lo que hacer es ponernos fuertes y ponernos muy fuertes en nuestras tradiciones. Y Besat Hashem, que nosotros seamos testigos de la revelación de Mesías Ben David. Amén, ve amén. Que tenga una Shavua Tov y que lo he pasado muy bien hablando aquí como loro, pero ¿qué vamos a hacer? No se podía de otra manera para poder hacer muchas más cosas de lo que se pensaba. Bendición para el Señor que organiza esto, que es el Señor Leiva, que mi punto de vista debe ser Leví, se le puede subir como Leví a la Torá, mi humilde opinión. A lo mejor la otra no le va a gustar, pero eso es lo que yo pienso. Y, y Besrat Hashem, que todos tengan una buena semana y que sigamos adelante con nuestro trabajo. Amén. Shavua Gracias, Tov. Rap. Shabuatov. Gracias. Muchas gracias por tu Maravilloso, clase. Rabino, gracias. Gracias, gracias. Todo lo mejor. Gracias, Rap. Que Gracias. esté muy Excelente. bien, que Muchas esté muy gracias, bien. Rabino. Muy bien, señor, todo que esté muy bien y compártanlo, por favor, porque mucha gente no alcanzó a llegar o no le avisamos con tiempo. Así que compártanlo y va a tener más braja que escuchen esto. Todo lo mejor. Muchas gracias, Rap. Blineder en 30, 40 minutos lo envío para que vean la repetición. Besat Hashem, Besat Hashem, antes quiere mis votos. Gracias, Gracias, gracias. La señora Simca todavía está aquí, pensé que está en el avión volando, que tenga buen viaje, señora. Aquí Amén. la bendecimos todo, que tenga un buen viaje y buena estadía. Estamos en Amén, Rab. contacto. Gracias, Rab. Toda Rabá. Hasta luego.